Anon. Capítulo 7. Es solo una broma, hermano. ¿Puedo quitarme la venda de los ojos ahora? Todavía no. Canturreó Pinkie, su voz resonando en las paredes, insinuando a Anon que estaban en un lugar vasto y grandioso. Hasta donde él sabía, estaban en un lugar llamado Canterlot. Algo que descubrió fácilmente por las conversaciones de los otros ponis durante el viaje en tren. Sabía muy poco del lugar, excepto que era donde vivían las dos alicornios, Celestia y Luna. En el momento en que llegaron a la estación de tren, Pinkie le ató la venda y lo levantó sobre su espalda. Anon solo podía confiar en su audición mientras Pinkie saltaba hacia donde fuera que lo llevara. Los sonidos de elegantes ponis con sus acentos recortados llenaban sus oídos, sus conversaciones eran una mezcla de risas y chismes que flotaban en el aire como un fino perfume. Las calles adoquinadas debajo de ellos reverberaban con el repiqueteo de los cascos, el ocasional tintineo de las campanas y el sonido distante de un cuarteto tocando una melodía alegre. Se preguntó si se había golpeado la cabeza en algún lugar y ahora estaba montado en la espalda de Rarity. Más tarde, Anon empezó a oír algo más. El sonido metálico constante se hizo más claro a medida que avanzaban. Luego todo quedó en silencio. Muy bien, ya puedes mirar, exclamó Pinkie. Anon se quitó rápidamente la venda de los ojos y quedó deslumbrado por un destello de luz. Parpadeando rápidamente, sus ojos se adaptaron lentamente a la grandeza que tenía ante él. Estaban de pie en una gran habitación con paredes adornadas con relucientes láminas de oro y ventanales que iban desde el suelo hasta el techo y revelaban una impresionante vista del bullicioso paisaje urbano de Canterlot. La habitación estaba llena de elegantes muebles tapizados con las telas más suaves, una chimenea y el suelo estaba hecho de una piedra pulida que brillaba como una moneda recién acuñada bajo el resplandor del candelabro de cristal. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Anon dejó escapar un silbido bajo. ¿Qué habitación de hotel más elegante, Pinks? Oh, esto no es un hotel, Anónimo, corrigió Pinkie, con los ojos brillantes de emoción. Nos quedaremos en el castillo de Canterlot. ¿En serio?, preguntó Anon, sin estar seguro de poder creerlo. ¿El castillo en sí? Yuperó Oni. Pinkie asintió con la cabeza y sonrió. Salvar Equestria tiene sus ventajas. Anon miró a su alrededor con asombro, con los ojos muy abiertos. Había oído historias sobre la grandeza de Canterlot, pero nunca pensó que realmente pondría sus cascos en el castillo. Si bien era realmente impresionante, seguía prefiriendo la casa de campo. Pero no estaba dispuesto a insultar la generosidad de Pinkie. Dejó su alforja en el suelo y Carnage asomó la cabeza, olfateando su nuevo entorno. Pinkie lo miró expectante, esperando una reacción. Anon pensó que debía darle lo que ella esperaba. Se obligó a sonreír ampliamente y dijo: «Esto es totalmente asombroso. Sabía que te encantaría», exclamó Pinkie, radiante de alegría. Comenzó a mostrarle a Anon la lujosa suite, señalando la lujosa cama con más almohadas de las que jamás había visto, la gran bañera que parecía un pequeño estanque y el vestidor que parecía tener suficiente espacio para albergar una pequeña fiesta. Cada detalle fue recibido con un gesto de aprobación o un comentario tranquilo para Pinkie, pero Anon no podía quitarse la sensación de que ese no era su lugar. Carnage parecía apreciar más el entorno mientras masticaba una almohada. Muy bien, ahora que estamos todos instalados, anunció Pinkie, es hora de dormir un poco. Anónimo miró por la ventana y vio que el sol todavía estaba alto en el cielo. ¿Hablas en serio? Pinkie asintió vigorosamente. Claro que sí. Nos espera una gran noche. Así que vamos a tener que dormir un poco si queremos estar en la cima de nuestro juego. ¿Gran noche?, preguntó Anónimo escépticamente. Ya lo verás. Ahora a la cama. Pero si estoy bien despierto, protestó Anon, mirando el cielo iluminado por el sol. No era del todo cierto. El largo viaje en tren lo tenía algo cansado, pero no lo suficiente como para irse a la cama. ¿Te vendría bien un buen vaso de leche caliente? La leche caliente me duele los dientes. ¿Canción de cuna? ¿Te parezco un bebé? No respondas a eso. ¿Puedo ponerte en una posición de sueño? Anónimo parpadeó. ¿Puedes hacer eso? Solo si tú quieres, ofreció Pinkie, estirando sus patas delanteras como si se estuviera preparando para aplicarlo. Ha pasado un tiempo desde que lo hice, pero estoy bastante segura de que aún podría dejarte inconsciente con mi elegante abrazo de cuello. Anon se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Gracias, pero no, gracias.
Preferiría no terminar paralizado. Pinkie hizo pucheros por un momento antes de que su expresión se iluminara. ¿Qué tal si charlamos hasta que te duermas? Sabía que Pinkie no se rendiría, por lo que Anon suspiró y aceptó a regañadientes. Levantó a Carnage y se acostó en la cama, que parecía estar sobre una nube, y apoyó la cabeza con sus cascos. Carnage comenzó a morder las sábanas. Entonces, empezó Pinkie, recostándose a su lado. ¿Qué tienes en mente? Anon se quedó mirando los intrincados patrones del techo, reflexionando. ¿Debería dar una respuesta honesta sobre cuánto temía el futuro? ¿O debería mantenerlo alegre como la atmósfera de la habitación? Decidió que Pinkie no sería la indicada para entender lo que realmente estaba sintiendo. Así que eligió lo segundo. Solo me preguntaba cómo voy a poder dormir contigo a mi lado, respondió Anon con sinceridad. La risa de Pinkie llenó la habitación y le dio un suave codazo. Cuéntame sobre tu mundo humano. Pensé que ninguno de ustedes me creía, bromeó Anon, sintiéndose irritado por cómo Pinkie quería hablar sobre el tema que deliberadamente eligió evitar. Nunca dije que no te creo, dijo Pinkie con tono serio. Sé que todos los demás dudan de tu historia, pero yo he visto cosas bastante raras en mi vida. Dicho esto, me encantaría saber más sobre la tuya. Anon cerró los ojos y decidió complacer su curiosidad. ¿Es complicado, Pinks? Estoy toda oídos. Dijo Pinkie, con los suyos alerta por la emoción. Una cascada de recuerdos se desbordó por la mente de Anon cuando empezó a hablar de su vida humana. Habló de los aspectos mundanos, como la sensación de la hierba bajo sus pies descalzos y el sabor de la pizza, cosas que Pinkie nunca podría entender del todo. Compartió historias de cómo solía quedarse despierto toda la noche jugando videojuegos, cómo funcionaban las escuelas y la nostalgia agridulce de las gotas de lluvia en la ventanilla de un coche. Carnage hacía tiempo que había abandonado las sábanas de la cama por el hombro de Anon. Pinkie escuchaba atentamente. De vez en cuando, hacía una pregunta o un comentario que demostraba que estaba tratando de comprender la experiencia humana, pero estaba claro que su imaginación estaba ampliando sus límites. El corazón de Anon sintió una extraña calidez en su pecho. Había pasado tanto tiempo desde que había hablado de su pasado, y aunque Pinkie no podía entenderlo, estaba haciendo un esfuerzo por comprender. Después de casi 2 horas de hablar, Anon estaba empezando a sentir el peso de sus párpados. Había respondido preguntas que iban desde ¿qué es un teléfono inteligente? ¿Hasta qué sentido tienen los autos cuando los vagones funcionan tan bien? Con distintos grados de éxito. La curiosidad de Pinkie era tan ilimitada como el mar, pero su energía estaba menguando. Creo que ahora te toca a ti hablar, Pinkie, dijo Anon bostezando. Sintió la suavidad de la almohada envolviendo su cabeza mientras se hundía en ella. Pinkie asintió con la cabeza. Muy bien, ¿qué quieres saber? Anon se quedó dormido antes de que Pinkie pudiera terminar su pregunta. Lo miró con una sonrisa, su respiración era lenta y rítmica. Sabía que necesitaba descansar. Todos tenían una gran noche por delante y no quería que estuviera perezoso. Con cuidado, quitó a Carnage de su hombro y lo colocó sobre la almohada a su lado. La pequeña criatura ya estaba profundamente dormida. Pinkie miró alrededor de la suite, sintiendo que la emoción crecía en su pecho. Estaban en el castillo de Canterlot y ella tenía toda la noche planeada para ellos. Pero primero, tenía que prepararse. Saltó suavemente de la cama y trotó hacia la gran maleta que había traído consigo. La abrió, revelando una variedad de artículos. Sus ojos se posaron en una lata de pintura en aerosol rosa, que había traído solo para este viaje. Miró a Anon mientras agitaba la lata. Estaba profundamente dormido, completamente ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Lo siento, Anónimo, susurró Pinkie, sonriendo diabólicamente mientras se arrastraba hacia él. Pero para hacer una broma, hay que ser víctima de una broma. La luna había reemplazado al sol hacía horas cuando Anon se despertó en la oscuridad. Se sentía alerta y descansado para lo que Pinkie tuviera reservado para ellos. O eso esperaba. Pinkie, ¿estás ahí? Gritó, su voz resonando levemente en la gran habitación. De repente, una cerilla se encendió justo frente a su cara y el sonido agudo lo sobresaltó. Parpadeó rápidamente cuando la pequeña llama iluminó el rostro de Pinkie justo frente a él, sonriendo como un gato de Cheshire. Ya es hora. Cantó Pinkie suavemente. Ya bastante acostumbrado a sus extrañas payasadas, Anon se movió para apagar la llama, pero se detuvo cuando vio que su pierna verde ahora tenía un tono rosa brillante. ¿Qué? Exclamó, poniéndose de pie en la cama. Soy una niña ahora.
Pinkie se rió mientras le tendía la lata de pintura en aerosol que había usado para el acto. No te preocupes. Es solo pintura. Susurró con una sonrisa burlona. ¿Por qué carajos? Empezó a gritar Anon. Pinkie rápidamente metió su pezuña en la boca de Anon. SHHH. Susurró. No querrás despertar a todo el castillo. Anon continuó murmurando enojada en su casco. Es solo una broma, hermano. Explicó Pinkie en voz baja. Se quita con agua. Te lo prometo, Pinkie. Ahora voy a quitarte mi pezuña de la boca. Puedes gritarme después, ¿de acuerdo? Anon asintió de mala gana. Pinkie sacó su casco. Me siento como si fuera la atracción principal de un circo ahora, se quejó Anon. Es el arte de hacerle bromas a la joven saltamontes. Se rió Pinkie, apagando la pequeña llama y dejando la luz de la luna como única fuente de luz. Y esta noche vamos a hacerle una broma a la única. La única. La princesa Celestia. Anon sintió que se le encogía el estómago. Espera, ¿qué? ¿Quieres que le hagamos una broma a una diosa? ¿Estás loco? No respondas a eso tampoco. Está bien, le aseguró Pinkie, mientras caminaba hacia su maleta y rebuscaba en ella. Tengo autorización de la princesa Luna, pero en cuanto a llegar a Celestia, le arrojó un traje de gato negro a Anon. Vamos a tener que ser sigilosos. Anon atrapó el traje con sus cascos. No estoy seguro de que sea una buena idea, Pinks, susurró, con el corazón acelerado ante la mera idea de escabullirse por el castillo. Los guardias eran pegasos y unicornios después de todo. Muchas cosas podrían salir mal en tan poco tiempo. Son solo tus nervios, le aseguró Pinkie, ya vestida con su propio traje de gato negro. Se colgó una pequeña bolsa de viaje al hombro. Lo harás genial. Solo sigue mi ejemplo. Sabía que se arrepentiría de esto, así que Anon se puso el traje de gato y sintió que la tela se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Era sorprendentemente cómodo, aunque la idea de que la realeza lo sorprendiera con ese atuendo no era nada agradable. Se puso la capucha y siguió a Pinkie hacia la puerta. El suave clic de la cerradura resonó en el pasillo. ¿Por qué todo tenía que sonar 10 veces más fuerte en mitad de la noche? Se movieron por los pasillos del castillo, pegados a las sombras como ninjas. Anon se maravilló de lo silenciosa que podía ser Pinkie cuando quería. Intentó imitar su gracia, pero tropezó y cayó al suelo. Afortunadamente, Pinkie lo atrapó antes de que cayera al suelo. Ve más despacio. Susurró Pinkie con urgencia, tirando de él para ponerlo de pie. Estás actuando como Rainbow Dash. No se trata de llegar rápido, sino de que no te atrapen. Anon asintió, tratando de calmar su corazón acelerado. Nunca había sido bueno en este tipo de cosas. Sus instintos humanos le gritaban que era una idea terrible. Pero el entusiasmo de Pinkie era contagioso y se encontró ansioso por ver qué tipo de caos podían provocar sin que los atraparan. Continuaron su viaje en silencio, pegados a las paredes y espiando por las esquinas antes de seguir adelante. Los guardias eran escasos, la mayoría conversaban entre ellos en grupos, sin esperar problemas en mitad de la noche en la zona más segura del castillo. Pinkie los guió a través de una serie de curvas y vueltas hasta que llegaron a un par de puertas grandes y ornamentadas. Aquí es, susurró emocionada. Los aposentos de Celestia. Aunque escabullirse por los pasillos no parecía una buena idea al principio, Anon tuvo que admitir que se encontró disfrutando de la emoción de hacerlo. Se sentía como un verdadero Solid Snake, el personaje del videojuego. Saca la cabeza de la cuneta. Pero ahora que estaban en su destino, la realidad de la situación se impuso. Estaban a punto de hacerle una broma a una diosa. Las dudas de Anon comenzaban a aparecer nuevamente. Pinkie, por su parte, vibraba de emoción. Vio la expresión de Anon y lo abrazó fuerte. No me enfríes los cascos, Aaron. Lo tenemos todo bajo control. Anon asintió brevemente. El abrazo de Pinkie fue como una taza de té caliente en una noche de invierno. Fue sorprendentemente reconfortante. Él se colocó detrás de ella y la siguió justo detrás de ella cuando abrió la puerta. La habitación de Celestia era mucho más serena de lo que Anon había anticipado. La luz de la luna se filtraba a través de las puertas abiertas del balcón, arrojando un suave resplandor azul sobre los muebles ornamentados y la cama grande y cómoda. Celestia yacía allí, con su forma de alicornio desparramada, su melena desplegada como una cascada sobre las almohadas. Roncaba suavemente, el sonido resonaba en el silencio. Fue entonces cuando Anon se dio cuenta de que técnicamente era la primera vez que la conocía.
Además, no tenía idea de qué se suponía que debían hacer ahora. Pinkie respondió sacando 2 marcadores negros de su bolso de viaje. Ahora estaba más que claro lo que estaban a punto de hacer. El corazón de Anon latía con fuerza en su pecho, pero no podía negar la sonrisa que se extendía por su rostro. Esto iba a ser épico. Se acercaron de puntillas al alicornio dormido. Pinkie le hizo un gesto a Anon para que contuviera la respiración. Estaban muy cerca ahora. El rostro de Celestia era un lienzo en blanco que pedía a gritos que lo dibujaran. Anon tomó uno de los marcadores, su pezuña temblaba ligeramente. No sabía si realmente podría seguir adelante con esto. Pinkie, por su parte, ya estaba dibujando un par de anteojos ridículos sobre los ojos de Celestia. El sonido del marcador contra el pelaje era como el de las uñas sobre una pizarra para los oídos de Anon, pero ahora era demasiado divertido como para no participar. Tomó su marcador y comenzó a dibujar bigotes de gato en su hocico. Sus cascos se estabilizaron mientras trataba de ser lo más discreto que podía. Mientras garabateaban en la cara de Celestia, Anon estaba empezando a luchar para contener la risa. Pinkie acababa de terminar de dibujar una perilla de aspecto bastante auténtico en su boca. Pinkie le dirigió una mirada severa de desaprobación, sacudiendo la cabeza lentamente. El mensaje era demasiado claro. Ríete más tarde o pereceremos ahora. Asintió solemnemente, concentrando su energía en controlar su risa. Continuaron con su escapada artística. Pinkie agregó la palabra Banff en la frente de Celestia mientras que Anon la cubrió de pecas. Tuvo que contenerse para no dibujar algo que fuera más explícito. Después de todo, le gustaba donde estaba su cabeza. Los 2 ponis intercambiaron miradas de satisfacción antes de levantar sus cascos simultáneamente y chocar. El sonido agudo resonó en la habitación silenciosa, haciendo que los 2 se congelaran de terror. Ambos miraron a Celestia, quien afortunadamente para ellos, no se había conmovido por el golpe de sus cascos. Sus miradas se encontraron nuevamente y ambos asintieron en silencio. Era hora de salir corriendo. Pinkie se deslizó fuera de la cama con una gracia sorprendente. Anon fue a seguirlo hasta que sintió algo firme y cálido alrededor de su cintura, congelándolo en el lugar. La pata delantera de Celestia. Miró hacia abajo con horror para encontrar que la alicornio lo estaba tirando hacia atrás hasta que estuvo nariz con ella. Su corazón se detuvo. Estaba acabado. Estaba muerto. Estaba jodido. Los ojos de Celestia se abrieron de golpe y se agrandaron por la sorpresa. Había visto muchas cosas en su vida de siglos. Tener un potrillo rosado con un traje de gato en su cama era definitivamente algo nuevo. Anon sonrió nervioso, con el corazón acelerado mientras intentaba pensar en una excusa para su situación actual. Ah, buenas noches, Su Alteza. Lo que sucedió a continuación fue un tornado de caos. Pinkie gritó a todo pulmón, lo que a su vez provocó que Anon gritara a todo pulmón. Celestia, ahora completamente despierta y bastante desconcertada, se sentó en la cama, sus ojos iban de Anon a Pinkie y viceversa. ¿Qué significa esto?, preguntó Celestia con voz resonante. La respuesta de Pinkie y Anon fue seguir gritando y salir corriendo de su habitación. Maldita sea la astucia. Las 2 no llegaron muy lejos antes de que un enjambre de guardias, alertados por la conmoción, se acercara a ellas. Los pasillos que habían estado tan tranquilos y vacíos, ahora retumbaban con la estampida de cascos blindados. La pareja estaba acorralada, pero Pinkie tenía un último truco bajo la manga, o mejor dicho, en su bolso de viaje. No te preocupes, Anónimo. Tengo una manera de salir de esto. Le susurró, antes de dirigirse al pequeño ejército de guardias. Caballeros. Que siempre recuerden este día como el día en que casi atraparon a Pinkamena Diane Pie. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Pinkie sacó una pequeña bolita negra y la arrojó al suelo. Chisporroteó durante una fracción de segundo antes de que saliera una columna de humo rosa que llenó rápidamente el pasillo. Se oyeron toses y gritos de confusión de los guardias cuando el humo se disipó. Cuando finalmente se disipó, Anon y Pinkie todavía permanecieron bajo el escrutinio de los guardias. Qué extraño, reflexionó Pinkie, dándose un golpecito en la barbilla. Eso debería habernos hecho teletransportarnos o algo así, debe haber sido un fracaso. Anon no sabía si reír o llorar. 2 guardias estoicos escoltaron a Pinkie y Anon hasta las mazmorras del castillo de Canterlot, el sonido metálico de sus armaduras resonaba por los pasillos de piedra. Anon no podía creer lo que acababan de hacer. Hacerle una broma a una diosa era una cosa, pero que los atraparan era otra.
Como aficionado a los crímenes reales, Anon sabía que su mejor oportunidad era negarse a responder preguntas y solicitar un abogado. Pero eso era en casa. Aquí, ni siquiera sabía si tenían abogados. Las mazmorras estaban más frías que el aire exterior, las paredes estaban húmedas y el olor a moho era intenso. Los guardias los empujaron hacia una celda que estaba sorprendentemente limpia, aunque escasa. La única fuente de luz era una antorcha parpadeante fuera de los barrotes. Pinkie miró a su alrededor con asombro, como si se tratara de una atracción turística. ¡Qué acogedor!, dijo Pinkie, sentándose en la tabla de madera que sería su cama. Su entusiasmo no se vio afectado por la situación actual. Anon simplemente se sentó en el suelo frío y duro, con sus cascos envueltos alrededor de los barrotes. Pinkie, esto ya no tiene gracia, dijo Anon con voz tensa. Prácticamente acabamos de pintarle un grafiti a una deidad. Pinkie se acercó a él dando saltitos. Relájate, Anónimo. Todo es parte de la experiencia. Anon se dio la vuelta para mirar a Pinkie. Experiencia. Esto no es un juego, Pinkie. Estamos en una mazmorra. En un castillo. Ni siquiera debería estar aquí. Debería estar en casa, en mi apartamento de mierda, comiendo fideos ramán baratos, trabajando en mi trabajo de mierda. La expresión de Pinkie se ensombreció. Pero tú estás aquí, Anon, y estamos juntos. Eso es lo que importa. Pero Anon no lo escuchaba. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas mientras se desplomaba contra los barrotes. Esto no está bien, murmuró, con la voz cargada de emoción. No pertenezco a este lugar. Ni siquiera sé si todo esto es real. Tal vez soy un pony y estaba loco desde el principio. Eso explicaría por qué nadie me quería. Es tan lamentable que los héroes de la tierra de los ponis tuvieran que venir a salvarme. Los ojos de Pinkie se abrieron de par en par por la sorpresa al ver que los hombros de Anon temblaban entre sollozos. Nunca lo había visto tan angustiado. Se acercó al trote y le acarició el hombro con la nariz, tratando de consolarlo. Oye, susurró, no pienses así. No estás solo. Todos estamos aquí para ayudarte. Solo porque un estúpido mapa te lo dijo. Gritó Anon, empujándola. Pinkie sintió una punzada de culpa. No había previsto esa reacción de él. Le dolía el corazón al verlo derrumbarse en la fría e implacable celda. Sabía que se sentía abrumado y perdido. Esta no era la noche que Pinkie había planeado para ellos. Se suponía que debían divertirse. Pero ella había ido demasiado lejos. ¿Es por eso que no te agradamos?, preguntó Pinkie suavemente. ¿Por qué crees que te compadecemos? Anon sollozó sin mirarla. ¿Qué más pasa? Pinkie respiró profundamente, intentando controlar sus emociones. Es porque nos importas, dijo con dulzura. Sé que puedo ser muy difícil de manejar, pero nunca te compadecí. Cuando te encontramos, lo único que pensé fue que estaba haciendo una nueva amiga. En cuanto al resto de nosotras, solo queremos ayudar. Creemos en ti, incluso si tú no crees en ti misma. Anon la miró con los ojos enrojecidos y llorosos. Eso fue muy cursi. Pinkie sonrió a medias. Sí, bueno, cuando tengas dudas, busca la fibra sensible. Y ya que estamos en el tema, ¿por qué odias tanto a Rainbow Dash? Anon tragó saliva con fuerza y miró hacia otro lado. Porque, estoy celoso. Pinkie ladeó la cabeza. ¿De qué? Anon se tomó un momento para tragarse su orgullo. De todo. Ella vio lo que quería en la vida y simplemente lo logró. Tiene amigos, un lugar aquí, es feliz. Hizo una pausa, su voz se quebró levemente. Y tiene alas. Pinkie hizo una pedorreta. Las alas están sobrevaloradas. ¿Sabías que Aang es la mayor rival de Rainbow Dash? Sí, lo sé, murmuró Anon. ¿Estás celoso de Aang? No tanto, pero sí. Pinkie se acercó más. ¿Por qué no me dices qué es lo que realmente te preocupa, Anónimo? Anon no respondió. En cambio, caminó hasta el banco, se subió, se acurrucó y se quedó dormido. El silencio entre ellos era palpable. Pinkie sabía que estaba muy cerca de llegar a la raíz de su problema, pero no podía obligarlo a que lo dijera. Una punzada de arrepentimiento la atravesó por haber sido encerrados en el calabozo. Todo era parte de su plan después de todo. Había pensado que sería una noche divertida, pero nunca imaginó que Anon estaba sufriendo tanto. Aún así, se había logrado un progreso. Pinkie se recostó contra los barrotes y observó a Anon dormir. Su corazón estaba apesadumbrado por la preocupación por su nuevo amigo. Lo compensaría mañana o más tarde, fuera cual fuera la hora.
La princesa Luna llegaría a dejarlos salir en cualquier momento. Nota del autor. No es el capítulo que quería hacer, pero es lo mejor que pude hacer. Literalmente escribí y reescribí este capítulo todo el día. De hecho, tengo otro capítulo escrito solo de Anon y Pinkie que se suponía que sería el original. Pero las historias de los capítulos son como piezas de un rompecabezas. No puedo obligarlas a encajar. Así que parece que Pinkie tendrá más tiempo en pantalla. Puedes agradecer a Crimson Wolf 360 por darnos la idea.